Creo que la realidad más grande que no podemos entender, que de alguna manera minimizamos, de alguna manera banalizamos, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y ese hombre que caminaba por Galilea y ahora por Judea, ese hombre que tenía unos pocos seguidores y que había salido ahora del templo y estaba cansado y estaba triste, ese miércoles por la tarde, y que se sentó en el Monte de los Olivos, seguramente iba a la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, a descansar. Ese que estaba ahí sentado entonces en el Monte de los Olivos, con su grupo de discípulos, de frente al templo, ese hombre es Dios. Es Dios. Es Dios. Dios Todopoderoso. Dios omnipresente, omnisciente, Dios soberano. Ese hombre que estaba ahí es Dios. Y la Escritura dice que Jesús, siendo Dios, sabemos, se hizo hombre, y en su condición de hombre no era menos Dios. No es que, estando en su condición de hombre, Él era menor a lo que había sido cuando estuvo con el Padre en la gloria. Él era completamente Dios, pero la Escritura también dice que Él se negó a sí mismo, se despojó, dice Pablo. En Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Y como te decía, no significa que dejó sus atributos de Dios, que de alguna manera ahora estaba en una condición inferior a Dios. Lo que sí significa esto es que Él se sometió completamente a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. Se sometió, se dejó de lado, se despojó, dice. Y cuando leemos sus palabras, fíjate cómo habla él en Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Se somete completamente a la voluntad del Padre. También dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se dejó de lado. Y continúa Pablo diciendo a los filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló por completo. Y cuando la palabra humillar es, se bajó al nivel más bajo, al nivel del suelo. Lo más bajo no podía ir. Él voluntariamente se humilló, se rebajó, se dejó de lado, al punto que se somete a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. Y cuando alguien habla mal de sus obras, no está ofendiéndolo a él, está ofendiendo al Espíritu Santo. En Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Él estaba completamente despojado de sí mismo, ¿te das cuenta? Y en Getsemaní clamó al Padre diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se despojó hasta ese extremo. Así que él dejó de lado su propia vida para someterse por completo a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. No dejó de ser Dios en ningún sentido. Él era completamente Dios, pero también completamente hombre. Y se rebajó por completo su condición, a la condición de siervo, de esclavo. Pero también la Escritura nos muestra que él tenía autoridad sobre la naturaleza. Él podía decirle a la tempestad que se calme, él podía caminar sobre las olas. Él tenía autoridad sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre los demonios reconocían quién era él. Y lo que vemos ahora, lo que parece ser un estado de gran debilidad, sentado ahí cansado, a 2 días de ser crucificado, lo que vemos ahora, que este hombre, cuando habla, es Dios hablando. Así es. Y ahora les va a decir a sus discípulos las cosas que van a acontecer. Pero no es un profeta que está diciendo cosas que recibe. Es Dios hablando de lo que va a ocurrir porque Él lo sabe, porque Él lo determinó. En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Él con el Padre determinaron cómo iba a suceder todo. Y cuando Él habla a sus discípulos de las cosas que iban a suceder, habla con pleno conocimiento y da todo detalle. Y los discípulos estaban embelesados mirando el templo, porque el Señor había dicho que esa casa iba a quedar desierta. Y el Señor, sabiendo, porque como te digo, es Dios hablando, les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo, va a ser completamente destruido. Y esto provocó impacto en estos hombres. Y dice que le pidieron detalles. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? En el versículo 7, este capítulo 21 que estamos estudiando, le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Mateo, en el pasaje paralelo, registran las preguntas de los discípulos, pero de una manera tal vez más ordenada. Fíjate cómo dice. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ellos interpretaban que cuando el Señor dice que no va a quedar piedra sobre piedra, está hablando del fin del mundo. Para ellos el hecho de que el templo cayera solamente podía ocurrir cuando ocurriera el fin del mundo, cuando el Señor regrese. Entonces ellos les preguntan: ¿cuándo va a suceder estas cosas? Pensando que era un solo evento. La venida del Señor, la caída del templo, de Jerusalén, la destrucción del templo y el fin del mundo. Y el Señor le responde con total precisión lo que iba a ocurrir. Pero entre un evento y el otro hay miles de años de diferencia. Aunque están relacionados. Porque la destrucción de Jerusalén es una muestra de lo que va a ser la destrucción del mundo. La destrucción de Jerusalén fue terrible, catastrófica, sangrienta. Pero no se compara con lo que va a ser el final del siglo.
Y las dos son producto de la ira de Dios, del juicio divino. Entonces el Señor les responde con total precisión. Les habla de las cosas que van a suceder a lo largo de esta época hasta que Él vuelva, y les habla también de cosas que van a suceder a corto plazo. Y como te decía, no es una profecía, un oráculo oscuro que hay que interpretar con simbolismos complicados. El Señor lo dice claramente y con todo detalle. Entonces, les habla de las cosas que van a suceder antes de su segunda venida. Les informa que va a haber un montón de acontecimientos que pueden llegar a parecer señales, pero que no lo son. Y dice el versículo 8, en adelante, Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Estas cosas iban a suceder a lo largo de toda la época de la iglesia, desde que el Señor ascienda a los cielos hasta su regreso. Durante ese tiempo iban a ocurrir, se iban a levantar falsos cristos y falsos maestros que anunciarían, pondrían fecha al regreso, mentiras, habría pestes y hambre y terremotos y hecatombes, y la gente iba a pensar que el regreso está cerca, que el fin está cerca. Pero el Señor dice: no se dejen engañar, no es así. No escuchen esos falsos maestros, ni se engañen con estas señales porque son falsas. Pero también, como te decía, no solamente predijo estas cosas para que estemos preparados y que no nos dejemos engañar cuando ocurren estas cosas, sino que predijo cosas muy concretas que iban a sucederle a los discípulos pronto, muy pronto, y que ellos iban a verlo. Y también se los dice con el propósito de que estén listos cuando esas cosas ocurran, porque Él es Dios y Él sabe todo lo que sus discípulos van a sufrir. Y se los dicen para que estén listos, para que estén fortalecidos y para que sepan que no están solos. Vamos a leer los versículos 12 hasta el 24. Estas cosas son lo que la iglesia primitiva tenía que sufrir, vivir. Y el Señor lo dice con una exactitud abrumadora. Dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto que el Señor dice sucederá antes de todas estas cosas, las que acabamos de mencionar y que vimos el domingo pasado. Antes de que se levanten falsos cristos, antes de que se levanten falsos maestros que anuncien mentirosamente la fecha de su venida, antes de que haya todas esas hecatombes, guerras, sediciones, pestes, hambruna, antes de todas esas cosas que iban a ocurrir a lo largo de la historia y que no son señales, los discípulos iban a tener que vivir estas cosas. Estas cosas iban a suceder antes de la caída de Jerusalén. Porque dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Las sinagogas tenían el poder de encarcelar y de perseguir hasta la caída de Jerusalén. A partir de la caída de Jerusalén, la sinagoga perdió todo poder. Hay sinagogas a lo largo del mundo, pero no tienen ninguna clase de poder, solamente se enseña allí el Antiguo Testamento. Así que esto que está hablando el Señor, esto que acabamos de leer, es lo que la iglesia primitiva, estos discípulos que estaban escuchando y los discípulos de ellos, iban a vivir en los próximos 40 años hasta la caída de Jerusalén. Y dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de vosotros. Y tal como el Señor lo dijo, se cumplió. Pero quiero que recuerdes que el Señor está diciendo algo que no estaba en el razonamiento de sus discípulos. Él estaba hablando de la iglesia primitiva, de lo que iba a sucederle a ellos y a sus discípulos, siendo que ahora estaban sentados en ese monte y la iglesia no existía todavía. Ellos todavía no tenían discípulos, todavía no entendían nada. Y el Señor les dice a ustedes, y los que los escuchen, van a ser perseguidos, les echarán mano y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y eso ocurrió en los siguientes años. Y como sucedió a la iglesia primitiva, muchas de esas cosas están registradas en el libro de los Hechos. Dice que les echarán mano, los perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Vamos a leer algunos pasajes. Hechos 5:17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Casi las mismas palabras que el Señor acaba de decir. Les echaron mano y los echaron a la cárcel. El caso de Esteban es un ejemplo claro. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, ahí tenés el poder de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y más adelante vemos en el capítulo 7 que lo echaron fuera de la ciudad, dice, le apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Todas estas cosas ocurrieron muy poco tiempo después. Muy poco tiempo después. 3, 4 años después. Y Saulo sería uno de sus más salvajes perseguidores. En Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo recién dije 3 o 4 años después, no, mucho menos, 1 año después, tal vez menos, cuando Saulo asolaba a la iglesia. En Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos, como dice el Señor, a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los que estaba ahí escuchando al Señor Jesús. Le echaron mano y lo mataron a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que también estaba ahí escuchando. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Te das cuenta cómo la palabra del Señor se cumplió? Pero también dice, no solamente que los echaron mano, que los entregaron a la sinagoga y a las cárceles, sino que también dice que serían llevados ante reyes y ante gobernadores por causa del nombre. Y por lo menos sabemos que a Pablo le pasó eso. Este Saulo, ¿sabes?, se convierte cuando se encuentra con el Señor Jesús en camino a Damasco y se transforma en el apóstol Pablo. Y él también, a causa de su ministerio, es llevado preso. Y leemos en el capítulo 24, que tuvo que defenderse delante del gobernador Félix. Y cuando Félix lo deja preso, su sucesor, Festo, también lo llama para que se defienda. Tuvo que hablar delante de gobernadores. Y más adelante todavía vemos que es llevado ante el rey Agripa, tal como el Señor dijo. Serán llevados ante gobernadores y ante reyes. Todo esto, dice, por causa de mi nombre. No era porque estos hombres eran sediciosos o por lo que sea. Era por causa del nombre del Señor Jesús. Y la Escritura deja bien claro que todo lo que le hacen a sus discípulos se lo hacen al Señor Jesús. Y Saulo y Pablo lo sabían, porque cuando se encontró con el Señor Jesús en el camino de Damasco, él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor Jesús. Todas estas cosas les vendrían por causa de su nombre. Pero deja bien claro el Señor que este sufrimiento tenía un propósito. Y esto será ocasión para dar testimonio, dice el Señor. Estos discípulos, al ser perseguidos y torturados y golpeados y encarcelados, darían testimonio de su nombre. Ellos serían testigos del Señor Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo alguien que ha sido torturado, golpeado, alguien a quien encarcelan en calabozos húmedos, a quien se les hace pasar hambre, se le ponen cepos, ¿cómo podían dar testimonio? ¿Qué coherencia podía tener sus palabras? El Señor les dice, yo voy a estar con ustedes
El Señor le está diciendo esto para que estén fortalecidos en ese momento. Para que sepan que cuando estén en esa circunstancia, cuando estén encarcelados, cuando estén en un calabozo húmedo, hambrientos y doloridos, sepan que no depende de sus palabras, sino de que el Señor les da palabras. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Te das cuenta cómo el Señor les está diciendo, aún en esa circunstancia ustedes no van a estar solos, yo los voy a fortalecer, yo les voy a dar sabiduría, fortaleza? Y acuérdate que estaban sentados ahí en el Monte de los Olivos y todas estas cosas parecerían completamente lejanas. Y como el Señor lo dijo, sucedió. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y recién leíamos de Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Exactamente las palabras que el Señor dijo, no podían resistir. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ese odio de parte de los judíos se iba a reflejar también en sus familiares, en sus seres queridos. Y dicen, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todas estas cosas estaban escuchando estos discípulos. Y el Señor se los decía porque eso iba a ocurrir, porque también sus parientes los iban a entregar. Y ellos debían estar preparados para eso. Dios estaba hablando. En Mateo 10:34 el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El mundo odia a Cristo y por eso odia a aquellos que lo siguen, a sus representantes, pero no van a estar desprotegidos. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor dice en el Sermón del Monte, miren los pájaros del cielo, ni uno de ellos cae sin que el Padre lo permita. Él los viste, Él los alimenta. Así va a suceder con los discípulos. Nunca van a estar solos. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No se va a caer un pelo que el Señor no lo permita. Y esto no está diciendo que no van a ser maltratados y aún muertos. Pero el Señor les garantiza que aún muertos vivirán. Porque Él es la vida. Y ellos, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esa paciencia no es una paciencia humana. Es la perseverancia que da el Espíritu Santo. Que aún en los momentos más difíciles, aún ante la espada, ante la cruz, ante el fuego que los iba a consumir, ellos iban a permanecer fieles, porque el Señor Jesús iba a estar con ellos. No valéis más vosotros que muchos pajarillos, dice el Señor. Y también dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, porque el Señor está con ellos, porque el propósito del Señor se cumple en ellos. Todas estas cosas iban a suceder a los discípulos antes de la caída de Jerusalén. Y habiendo hablado de eso, ahora se enfoca en lo que ocurrirá precisamente cuando Jerusalén sea destruida. Y dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando ustedes vean, ¿te das cuenta cómo el Señor está diciendo? Hay algunos de ustedes que lo van a ver. Si los que estuvieran en Jerusalén en ese tiempo, lo iban a ver. Y si no eran ellos, sus discípulos lo verían. Y cuando eso ocurriera, tenían que estar seguros. Cuando vieres que a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Porque ejércitos romanos había siempre, porque Israel estaba ocupada por romanos. Pero cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, no piensen, bueno, acá tenemos una crisis más, esto va a pasar, es una cosa pasajera. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la destrucción ha llegado. El Señor les da la plena seguridad de que la destrucción de Jerusalén ocurrirá. De hecho, vos sabés que en el año 70 eso ocurrió. Dice la tradición que los cristianos que estaban en Jerusalén, o sea que muchos fueron esparcidos por la persecución, pero los que quedaban en Jerusalén, según la tradición, conocían estas palabras del Señor, vieron los ejércitos y se fueron. Y que hubo un grupo grande de cristianos que se fueron a la ciudad de Pela, en Perea, y se pusieron a salvo, escucharon la palabra de Dios y creyeron. Pero la destrucción de Jerusalén tuvo lugar en los tiempos de la Pascua, y el ejército romano dejó entrar a todos los peregrinos que venían de todos lados a Jerusalén, y una vez que estaban adentro no los dejaron salir. Y ahí estuvieron unos 6 meses prisioneros, o sea, encerrados, sin que entre alimento ni agua. Imagínate vos el infierno que se vivía ahí adentro, hasta que finalmente entraron y destruyeron. Y el Señor dice, cuando esto ocurra, cuando vean que el ejército se está reuniendo alrededor de Jerusalén, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, los que estén en medio de Jerusalén váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Vos fíjate lo preciso que es el Señor. No se confundan ni se distraigan. Si están en Judea, se van, escóndanse en los montes. Si están dentro de la ciudad, huyan. Si están en el campo trabajando, no entren a la ciudad a buscar algo. No entren, váyanse, porque la destrucción es cierta. En Mateo dice, el que está en la terraza, no entre a la casa a buscar algún abrigo, una capa. Váyase, no agarren nada que les parezca útil. Porque la destrucción es cierta. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto es lo que tanto se había anunciado por medio de los profetas, y esto es por la causa por la cual el Señor lloró antes de entrar en Jerusalén. Y Él les está diciendo todo el tiempo que venía el juicio, y los profetas lo mismo. Vamos a ver la profecía de Jeremías. Jeremías 18, versículo 11 en adelante. Lo voy a leer por la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Jeremías advierte a toda Judá y a Jerusalén, y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y hagan lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor:
¿Acaso alguien ha oído semejante cosa? Aún entre las naciones paganas, Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de estas montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable, porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada. Será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. ¿Te das cuenta que él está anunciando la destrucción? Que se arrepientan porque viene la destrucción. Y fíjate lo que dice el pueblo. Entonces el pueblo dijo: vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes y sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra ni que nos dé consejo ni profecía. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que él dice. Y así trataron a cada profeta. Y cuando el Señor vino, el Hijo de Dios vino, lo matan. ¿Cómo no va a venir el juicio de Dios sobre ellos? Y el Señor, que sabe lo que va a ocurrir, y se duele porque Él no se goza del desastre, Él no se goza de la ira. El Señor dice palabras de dolor por aquellas que van a estar más indefensas que el resto. Porque les dice a todos: no busquen ninguna carga porque ustedes tienen que huir rápido y livianos, porque la ira los va a alcanzar. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. El Señor se duele por aquellas personas que no van a poder dejar la carga. Toda carga es inútil y no hay que llevarla, hay que dejarla. Pero las mujeres encinta y las madres con hijos pequeños no pueden dejar esa carga. Esa es la única carga que no pueden dejar. Y por esa carga tal vez ellas pierdan sus vidas. Ay, dice el Señor, de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. El Señor es consciente de todo el dolor. Por eso Él lloró y por eso Él les habla, para que no se dejen, para que no se confundan. En Mateo 23, 35, el Señor le había dicho: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa generación iba a conocer la ira de Dios. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La masacre fue atroz, como te dije. El ejército dejó entrar a todos los peregrinos que venían de todos lados. Y Josefo, que fue el que registró la guerra de los judíos, dice que 1.100.000 personas fueron pasadas a filo de espada. 1.100.000 personas. Ancianos, mujeres, niños, bebés, todos fueron pasados a espada. Y también habla de
97.000 prisioneros que fueron capturados, muchos de ellos fueron echados a los leones, a las fieras, otros fueron vendidos como esclavos y otros fueron usados, los más robustos, más fuertes, fueron usados para ser exhibidos cuando el ejército entró triunfante a Roma. Y dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. Destruyeron Jerusalén y se levantó una ciudad de gentiles, de paganos. Y los judíos tenían prohibida la entrada a esa ciudad. Un día al año se les permitía entrar, para que vayan y lloren por todo lo que habían perdido. Un día al año solamente. Y Jerusalén fue hollada, pisoteada, quiere decir, por los gentiles. Cada palabra del Señor se cumplió. Cada palabra. Y Israel, el pueblo de Israel, está bajo el juicio de Dios aún hoy. Y solo escapan de su juicio aquellos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Pero la nación sigue rechazando al Señor. Y esto ocurrirá, dice el Señor, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y cuál es el tiempo de los gentiles? Es el tiempo de la iglesia. En Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado al reino la plenitud de los gentiles, todos los gentiles que estaban predestinados a ser el pueblo de Dios. Entonces dice, todo Israel será salvo, todos los judíos que hayan creído serán salvos, y entonces será el fin. Todas estas cosas se cumplieron punto por punto. Todo, porque es Dios hablando. Dios anunciando el juicio. Dios anunciando para que aquel que cree, aquel que escucha, le haga caso. El Señor estaba sentado en el monte hablando estas cosas porque Él sabía lo que vendría. Y cada cosa que dijo ocurrió. Ese hombre es Dios. Ese hombre es Dios. Y Él vino al mundo justamente para que el mundo, o todo el que lo escuche, pueda escapar de la ira de Dios. Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar al mundo. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que rechaza a Jesús está rechazando a Dios y está trayendo sobre sí el juicio divino. Él habló claramente a sus discípulos para que estuvieran preparados. Y Él nos está hablando a nosotros para que estemos preparados. Todo lo que Él dice se cumple. Su palabra es verdad. Y cuando el Señor venga, nosotros tenemos que estar haciendo su voluntad. Tenemos que estar velando, no distraídos en cualquier tontería. Bienaventurado, dice el siervo, que cuando el Señor venga lo vaya haciendo así, lo encuentre haciendo su voluntad. Lo que ocurrió en Jerusalén es una muestra de lo que ocurrirá al fin. Y el Señor sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿Estás seguro de que estás salvo de la ira?
Amén. Gracias. Gracias, Señor, por su palabra.